casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Cuando nosotros vemos el texto en el Nuevo Testamento, vemos que los discípulos, cuando hablaban de reino, ellos esperaban un reino físico, ¿verdad? Ellos esperaban un reino militar. Cuando decían el reino, ellos esperaban un reino de estas características. Es como que estaban en sintonías distintas. Jesús anunciaba un reino y lo que Jesús anunciaba, ellos decían, ¿será este reino? Y podemos evidenciar inclusive que esto se evidencia en el texto bíblico cuando dos mandan a su mamá y le dicen, cuando tú reines, que asegúrate que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a mi izquierda. Es decir, tenían esta sed de poder. Pero el reino que se nos predica y el reino que Jesús anunciaba no era un reino político, sino que era un reino espiritual con una connotación eterna. Es decir, no era un reino físico, no iba a ser con espada, no iba a ser con ejércitos, ¿verdad?, humanos, sino que tenía que ver con un reino espiritual. Cuando vemos los evangelios, vemos que Jesús no dice literalmente esto, el reino, pero sí lo ejemplifica. Y quiero que podamos ver ahí en Romanos 14:17 algunas definiciones de reino, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Cómo es su reino? Justicia, paz, alegría, ¿en quién? En el Espíritu Santo. También podemos ver que en un momento le preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que que el reino ha llegado, que el reino está en medio nuestro? Y Jesús manda una respuesta bien así, yo digo, bien al hueso, ¿verdad? Un factory, ¿así se dice la palabra? Un facto, ya eso. Se manda un facto. Es que el nuevo lenguaje me cuesta, estoy aprendiéndolo. Y se manda una de esas verdades y dice, ¿cómo pueden dudar de que mi reino está presente? Y él responde y dice, voy a mandar esta respuesta. Los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres es anunciado el reino. Es decir, Jesús, la respuesta que envía es, mi reino es un reino de transformación, que tiene un nacimiento, que tiene un origen. ¿En quién? En Jesús. Podemos ver que el reino, y verdad, el Evangelio de Lucas, donde hoy día vamos a estar predicando, resalta que la fe siempre nos mueve a la misión y que el reino de Dios está activo hoy. El reino de Dios no pasó, sino que está en medio nuestro y tiene un origen. Su origen, Jesús. Está en medio nuestro. Él, Jesús, es la manifestación de este reino. Jesús no solamente es la manifestación de este reino. ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo podemos conectar con un Dios que no vemos? La Biblia nos describe que Jesús es el rostro visible para un Dios invisible.
¿Queremos ver a Dios? Veamos a Jesús. ¿Queremos conectar con Dios? Veamos a Jesús. Nace con Jesús. Nosotros estamos en el reino porque Jesús está en nuestro corazón, ¿o no? Amén. Ahora tenemos que ver si vivimos su reino. Y ahí es donde viene, porque este reino es un reino eterno. Y es un reino que es contracultural a los sistemas humanos que tenemos actualmente. Es contracultural porque en su reino, el que quiera ser primero, ¿qué debe ser? Ser el último. El que quiere ser el más poderoso no es el que golpea la mesa o el que manda, sino es aquel que sirve a otros. Es decir, el reino cambia nuestra lógica y nuestros sistemas convencionales que nos rigen actualmente. Y Jesús dijo, el reino está en medio nuestro. Jesús está en medio nuestro. Su reino está en medio nuestro y se quiere evidenciar, se quiere manifestar. ¿Y quiénes lo manifiestan? ¿Quiénes evidencian este reino? Nosotros, su iglesia. Wow, no dije, yo esperaba aquí que me despeinaran con un amén. Y que sí, somos reino. Vamos a ver ahí el texto, vamos a Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Dice, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo su pueblo y lugar donde él pensaba ir. Y él les dijo, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren lo que les envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsas, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si allí alguien es digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman todos los que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle, el reino ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en el pueblo donde no les reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos las sacudiremos en protesta de contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Wow. Es bien como de instrucción este pasaje, ¿verdad? Vemos ahí que clarito, si vayan, nos mandan como de dos en dos, anunciando que el reino, ¿verdad?, va a estar, que va a estar en medio nuestro. Podemos ver como primer punto, como primer aspecto, vamos a ver ahí en Lucas 10, 1 y 2, después de esto el Señor escogió a otros 72, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él estaba por ir. Le dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por tanto, pídenle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús empieza mostrando y evidenciando que hay una gran necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Están los campos listos. Pero Jesús aquí ya dice algo. Dice, la mies es mucha y pocos los obreros. Quiero decir que seguimos en la misma. La mies es mucha y pocos los obreros. Lo primero que podemos decir y hablar, ¿verdad?, de esta misión que reciben es que no solamente se quedó en los discípulos. El reino y la proclamación del reino es tarea de todos nosotros.
de todo aquel que ha nacido de nuevo y que tiene a Cristo en el corazón, tiene la tarea de proclamar el reino. Y no solamente la tarea, no es un tema forzoso, no es obligado. Si hemos nacido de nuevo, debe ser nuestro deleite, debe ser nuestra desesperación y nuestra máxima pasión proclamar este reino. Proclamar un reino que está basado en un encuentro transformador, con un encuentro que nos cambió, ¿verdad? La semana pasada predicábamos de la importancia del testimonio. Cómo el testimonio, ¿verdad?, tiene ese poder para decir, si Dios lo hizo con un gadareno, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Es decir, esta es una tarea que nos convoca a todos nosotros. Pastora, pero es que a mí me cuesta, no tengo la carga. Bucha, si no tienes la carga, creo que hay un problema basal. Hay un tema de fundamento, ¿verdad? Porque tiene que estar intrínseco, tiene que ser lo que nos moviliza como iglesia del Señor. Cada vez que nosotros anunciamos, contamos nuestro encuentro con el Señor, nuestro testimonio, nuestro encuentro transformador, vamos a encontrar que personas se identifican y les da esperanza este encuentro. Por eso no lo podemos callar. Por eso tenemos que hacer de este encuentro y de esta verdad poderosa el anuncio para todos. Lo primero que podemos ver que el texto bíblico nos muestra que tiene prioridad, es decir, es importante esta tarea. Hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros. Mira, también es algo importante, los envía de 2 en 2. No es una tarea individual, es comunitaria, ¿verdad? La Biblia dice que son 2 mejor que 1, porque 1 puede contra 1000. ¿Y cuál es la lógica? 2 contra ¿cuánto sería la lógica? 2000. Pero el texto bíblico no dice 2 contra 2000, ¿qué dice? 10.000. Por eso es importante la vida comunitaria, la vida de la iglesia. Por eso es importante el que está a tu lado. Porque tú solito puedes con 1000, pero mira el que está a tu lado. Date este minuto y mira el que está a tu lado. Pero con el que está a tu lado puede encontrar 10.000. 10.000, imagínate. Lo potencia. Con el que está detrás tuyo, imagina. Con el que está frente tuyo, es decir, esta es una tarea, es una convocatoria que también tiene características comunitarias. No nos encomienda la tarea del anuncio del reino a uno solo. Por eso aquí aprovecho de decir que nosotros es importante la vida comunitaria de la iglesia. Tú perteneces a un cuerpo. Esto no es, pastora, yo solo y mi familia buscamos al Señor. Lo siento, estás pecando por omisión, por comisión, ¿verdad? Estás pecando. La Biblia dice, todo lo que es bueno y no lo hago, me es llamado pecado. Es bueno congregarnos, es bueno hacer vida comunitaria. Crecemos en carácter, crecemos en fe. Nuestro carácter crece, o si no seguiríamos siendo como Dios trabaja nuestro carácter. No va a venir un ángel. Es con ese que aplasta 10.000 que está al lado tuyo que Dios trabaja tu carácter. Así que míralo y dile gracias. Gracias por trabajar en mí. Menos mal que no estoy al lado de Eugenio, ¿verdad? Me salvé. Estoy lejos. Entonces, mira, es bueno congregarnos porque crecemos, porque trabajamos el carácter, pero porque nuestra fe se potencia. Ayer en un momento cuando estábamos en el abrazo del Padre, ¿sabes qué? Era un lugar pequeño, pero había tanta presencia del Señor que yo sentía que estábamos ahí como en una cueva de puros guerreros, valientes, ¿verdad? Que Dios estaba sanando, que Dios estaba restaurando. Entonces la fe también crece cuando estamos entre nosotros. Al escucharnos, al escuchar nuestros testimonios, nuestras experiencias, cuando decimos, el Señor me ha provisto, y uno, puchando, pero
si le provee a Él, ¿me puede proveer a mí? O sea, nuestra fe crece. Por eso este reino se vive en comunidad. No se vive como guachitos, como solitos ahí. No, no dejes caer, no seas preso de mentiras del enemigo que le quita la importancia a vincularte. Sánate. Ven a un abrazo del Padre. Perdón, eso sí que fue un factor, ¿verdad? Porque esto no tiene que ver con nuestros gustos. Esto tiene que ver con un amor genuino por el otro. Si ustedes no están, yo no crecería. ¿Verdad? Es porque ustedes están. Para lo bueno, también me siento acompañada, consolada, apoyada. Pero también me siento tratada. Y yo sé que también a ustedes los trato. Entonces, esta tarea, ¿verdad? Esta comisión, esta proclamación no es en solitario. Sabemos que es de 2 en 2, porque nos potenciamos, no nos duplicamos, sino nos potenciamos a 10.000. El fruto de la misión no depende de nuestras palabras elocuentes. El anuncio del reino no tiene que ver con qué bien hablo o cuánto conocimiento pueda tener. Tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Nosotros podemos llenar aquí de luces y todo, pero si la presencia de Dios no está, es algo estético, bonito, pero no trasciende. Es porque Jesús está dentro nuestro que todo esto tiene sentido, que trasciende, que da vida donde hay muerte, que hay salud donde hay enfermedad, ¿sí? Donde hay restauración, donde está todo roto. Es porque Él está en medio nuestro. Entonces esto no es con nuestras fuerzas humanas. No es tampoco para que nosotros caigamos en discusiones vanas. Es porque nosotros evidenciamos el reino. No caiga en pelea. Yo les contaba cuando prediqué la última vez de una compañera que, ¿verdad?, se mofaba de los pastores. Y yo que le he predicado a todos mis compañeros, yo dije, aquí uno me va a salvar, uno va a decir, oye, por favor, contrólate, la Caro es pastora, abraza la fe. Todos se quedaron callados, me sentí como Jesús, ¿verdad? Dije, claro, cuando estáis enfermos, ay, oremos, ay, aquí. Y ahora que tenéis que levantar la voz, me mandáis el sacrificio. Y mi compañera fue peor, más habló. Y yo siempre digo, y le contaba a Eugenio, si yo le hubiera dicho a mi compañera que era Terian, todos hubieran dicho, oh, qué bacán, qué Terian eres. Y yo siempre pienso que ser Terian está rayado, ¿verdad? Porque no puedo andar como un perrito así moviendo la cola, un gatito, un pez, no sé. No puedo. No lo encuentro lógico, perdón, no quiero ofender a nadie. Sé que esto se publica, pero en mi lógica no cabe. En mi lógica normal. Y vamos a estar en medio, pero ¿cómo podemos ver esto? Oh, gracias. Muchas gracias, Teresita. ¿Cómo podemos ver que el reino, ¿verdad?, se manifiesta en medio nuestro? Es a través de ¿quién? De nosotros. De cómo tú experimentas el reino. El Señor te ha sacado, por ejemplo, de espacios de oscuridad. El Señor te ha sanado de dolores profundos. El Señor ha provisto cuando no ha habido nada. El Señor te ha sanado cuando has estado enfermo. El reino de Dios está en medio nuestro, de transformación de realidades. Y es eso que hemos experimentado lo que extiende su reino. Todo lo demás puede ser una estética bonita. No necesitas hablar bien, porque es más, la Biblia es tan auxiliadora que dice que cada vez que nosotros hablemos a nombre de Jesús, Él pondría sus palabras en nuestra boca. Y de verdad que yo veo y digo, sí, Señor, lo vivimos. Porque a veces yo me sorprendo y digo, Señor, ¿de dónde saqué todo este argumento? Me sorprendo a mí misma. Y digo, es la presencia del Señor
usándonos para manifestar su reino. Entonces todos nosotros, no tiene que ver con tu capacidad de elocuencia. También somos embajadores. Uno viaja como embajador en representación de sus propias ideas o paga sus propios gastos, sino que vas enviado por alguien. Quiero decirte que nosotros nos envía, ¿verdad?, Dios a anunciar su reino. Somos embajadores de este reino. Que no consiste en comida, en bebida, sino consiste en ¿qué? En paz, en gozo. ¿Cuánta gente no tiene paz? Cuando yo a veces tengo mis días tristes, ¿saben qué? ¿En qué descanso se van a reír de mí? Pero a veces yo tengo días tristes y como todos ustedes tengo días malos. Y cuando tengo esos días, me consuelo y me acuesto, ¿verdad? Veo a mi esposo como duerme, como un angelito, ¿verdad? Ahí roncando. Es un angelito guerrero. Y cuando lo veo dormir, yo a veces le hago cariño, él está serio y me dice, no me hiciste cariño. Y yo estuve acariciándolo mucho rato mientras él dormía. Y pienso y digo, Señor, tengo paz. Puedo estar triste momentáneamente, pero tengo paz. Y ya tener paz es un valor tan grande. Me rodea gente que vive atormentada. Y tener paz, yo digo, gracias, Señor. Tengo paz. ¿Verdad? Quizá no tengo plata, pero tengo paz. Tenemos paz. Su reino está en medio nuestro. Entonces, no depende de nosotros, ¿verdad? Debemos orar, depende de las estrategias que Dios nos dé en oración. No es con nuestra fuerza humana. No los vas a convencer. Yo no voy a convencer a mi compañera, ¿verdad?, de cómo somos, sino que ella tiene que ver mi vida, mi cambio, mi historia de transformación, lo que a ella le va a dar esperanza, que Dios también puede darle. Ayer en el abrazo me pasó algo muy lindo. Un hermano se iba y me dijo, pastora, no me puedo ir sin abrazarla. ¿Sabe qué? Aparte que todos dijimos que si Dios pudo con David, puede con todos nosotros, pobre David. Pero él me dijo algo que me hizo mucho, me alegró el corazón. No sentí para nada jactancia, no les hablo desde ahí. Sino él me dijo, pastora, ¿sabe qué? Cuando yo la escuché a usted, yo dije, gracias Señor, porque yo sé que si tú pudiste con la pastora, vas a poder conmigo. Y yo dije, gracias Señor. Ese es el poder del testimonio, ¿verdad? Que da oportunidad a aquel que diría, no, hoy no, es que yo no soy tan bueno para esto. No calzo, no clasifico para esto. Pero somos personas que no calificamos. Pero si algo somos, es por la pura gracia bendita del Señor en nosotros. Entonces, la proclamación del reino, el anuncio del reino, ya hemos visto que está en medio nuestro, ¿verdad? Y que no depende de nuestras fuerzas, sino depende de la oración, depende de lo que Dios está haciendo ya en nosotros y en medio nuestro. Encarnando la paz. El reino es un reino de paz. Veíamos Romanos 14, 17, decía que su reino, ¿en qué consistía? En gozo, en paz del Espíritu, ¿verdad? Veíamos que su reino ya consistía en esto. Veamos el texto de Lucas 10, 5, 7a. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Si allí hay alguien digno de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban. Digo, gracias Señor, cumplo el texto bíblico, ¿verdad? Esta parte me encantó, me encantó. Si yo te voy a ver, comida y bebida, hermano, por favor. La Biblia lo dice. Así que esta parte la tenemos que tener clarísima. Y dice, quédense en esa casa, coman y beban.
de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Muy bien, no me haga matarme de hambre, ¿verdad? Después del trabajo, tenga ahí algo, aunque sea una tostada. La forma de trabajar en el reino no es por la imposición, no es por el conflicto. Dice que lo primero que nosotros tenemos que decir es paz. Primero, ¿cómo podemos tener paz con Dios? Es a través del arrepentimiento. Nosotros tenemos conflicto en nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa. No se puede acercar a Dios. Estamos imposibilitados. Por eso necesitamos a Jesús. Él es el Salvador, Él es el puente, Él es el mediador, el que nos une. Entonces, lo primero que la gente necesitamos decirle que tiene que tener paz con Dios. Y paz con Dios es tener a Jesús. Pero también paz de sus conflictos. Yo he ido a lugares donde todo es pelea, ¿saben que todo es pelea? Conflictos tras conflictos, se insultan. El reino les alcanza hasta aquí nomás. Porque salen de esa puerta y viven sin el reino. Y eso no puede ser. El reino, aquí cobramos fuerza, pero el reino se manifiesta de las puertas hacia afuera. Entonces, paz. ¿Hay conflictos en medio? ¿Vas a lugares donde está todo conflictivo? Donde está todo que tú decís, hoy Señor, aquí no hay paz, yo no podría dormir. Hay gente que me impresiona cómo puede dormir. Porque yo no podría dormir, lo reconozco. No podría estar, pero dice que nuestro mensaje es un mensaje de paz. Si es que hay alguien digno de paz. Y si es que nos reciben. Por eso nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, ahí hospitalarios, para que la paz se quede. Tenemos que creer esto, que la paz se queda en medio nuestro. La forma de trabajar del reino no es la imposición ni el conflicto. Jesús le enseña a sus discípulos a ser portadores de paz, de construir relaciones sinceras, compartiendo la mesa. En una cultura bíblica que el significado de comer juntos era confianza, amistad, es decir, es vincularnos. Dejar la paz es vincularnos. Es vincularte con el otro. No me puedes decir que eres cristiano y no, tus compañeros no compartes. Te vas a comer solo. ¿Hablan tonteras? Sí, hablan tonteras, pero yo hablaré verdad. Mientras otros hablan tonteras, yo hablaré verdad. O sea, tenemos que tener esta capacidad vinculativa con los que están alrededor nuestro. Un amor compasivo, misericordioso. No sé, date la pega, por último, de la gente cuando está sufriendo, si muere un familiar, aunque no le escribas nunca, dile, oye, supe que tuviste una pérdida significativa, oro por ti, no sé, necesitas algo, te puedo ayudar. Proclamar el reino es eso también, ¿verdad? Lo proclamamos con nuestras acciones, siendo solidarios, es preguntándole al otro cómo estás. Si ves a alguien llorar en el metro, que llora, mínimo yo me acerco y digo, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Eso es proclamar el reino. Caminamos y decimos, hoy anda a llorar a otro lado, porque voy tarde a la pega. No podemos ser indolentes. Es relacional. El reino es relacional. Y a veces no sabemos ni cómo se llama el que está al lado tuyo. Mira ahora el que está al lado tuyo. ¿Sabes cómo se llama? Si no, pregúntale al tiro y dile, quiero compartir, quiero conocerte. No podemos ser hermanos si no te conozco. Entonces, es una proclamación de paz. No es una proclamación de conflicto. Mira, y esto es importante porque recuerden que los discípulos, ¿qué tenían? Tenían armas. Pedro, ¿por qué saca una espada? Ellos veían que podía ser un conflicto.
Ellos estaban preparados, armados, si venía una confrontación. Pero el reino de Dios no es confrontación a fuerza humana. Es una confrontación espiritual de reinos, claro que sí, pero espiritual. De vivir en una lógica que el resto no vive en esa lógica. Ya es contracultural decir que no vivimos para nosotros mismos, que vivimos para el otro. Cuando el sistema que nos enseña, tu primero, tu segundo, tu tercero, tú sé tu propio Dios, tu propia proclamación. Un día estaba orando por una compañera y le pongo mano, y ya yo así supe, Señor, le puse mano y todo, terminó la conversación. Y mi compañera me dice, Caro, ¿sabéis qué? Yo estuve leyendo, es que a mí me llamó mucho la atención que tú me impusieras mano. Entonces, que hay una conexión energética en la imposición de mano. Cuando ella me habló, bueno, aparte que me dio mucha risa interior, dije, no entienden nada, Caro, tienes que predicar mejor, cambia tu forma de predicación, no estás entendiendo. Yo decía, mira, tiene que ver con lo vincular. Pero por último se dan el espacio para hacerte preguntas, ¿verdad? Y es una cuña para mostrar el reino. Entonces, no es por fuerza, no es con espada, no es que, no, pastora, en mi casa ninguno cree, yo creo, así que todos, chao nomás, se perdieron. Un amor compasivo. No, hay gente que te dice eso. Pastora, no, ya todo, dura servillo, ya los dejé nomás, yo nomás. No es la proclamación del reino. Es un amor, ¿verdad? Tiene que traer un amor compasivo. Y ese es el punto al cual vamos a pasar. Vamos a pasar a que este reino también se demuestra con este amor compasivo. Mira lo que dice Lucas 10:9. Dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¡Wow! Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle de nuevo, el reino se ha acercado. Cada vez que alguien en el abrazo del Padre se sana, perdona, se arrepiente, el reino de Dios se está viviendo. Cada vez que tú vienes a este lugar y vienes, no sé, triste, desolado y te vas con esperanza, el reino de Dios se está manifestando. Y el reino de Dios se manifiesta, ¿sabes qué? No por fuerza, por un amor compasivo. Me tiene que doler lo que le está pasando al otro. No puedo vivir en el individualismo. Tengo que pensar en cómo el otro está viviendo. Y tengo que tener un amor compasivo hacia el otro, hacia mi prójimo. Pero a veces estamos llenos de críticas, de prejuicios, y el amor compasivo se nos olvida. Y si se nos olvida el amor compasivo, se nos olvida la esencia del corazón de Jesús. Jesús, por su amor compasivo, fue a la cruz y padeció por nosotros. Porque nosotros no teníamos mérito. Pero fue por su amor compasivo. Entonces el anuncio del reino es tarea de todos. Pero vivir el reino y manifestarlo también es tarea de todos. Entonces tú ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Estoy viviendo la realidad del reino? ¿O estoy viviendo la realidad de una tradición religiosa? ¿Estoy viviendo mi realidad de los deseos de mi corazón, carnales, llenos de egoísmo? ¿O estoy viviendo la realidad del reino? Dios en esta mañana nos invita a que vivamos la realidad del reino. Póngase en pie.
Cierre sus ojitos. Y ahí, no delante de mí, sino delante del Señor. ¿Qué realidad estoy viviendo? La realidad del reino nos invita a una realidad transformadora, que cambia, que trae vida donde hay muerte, que trae esperanza donde hay desolación. ¿Qué reino estamos anunciando? ¿Qué es lo que tu vida está manifestando? Si estamos manifestando la tradición religiosa, eso no tiene el impacto. Si estamos transmitiendo, estamos evidenciando una realidad individualista, no estamos bien. Esta es la invitación a que por la pura gracia de Dios, que nos cambió, nos transformó, y podemos tener paz para con Dios porque Jesús está en nuestra vida y porque ya no vive Carolina, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Y desde ahí podemos tener paz. Y sabiendo que Jesús es este rostro visible, encarnacional, el reino también se encarna con sus valores, con sus principios. Si no estamos viviendo el reino, no podemos proclamar el reino. Y desde ahí te invito a que en una oración genuina le pidas perdón al Señor. Mientras tanto ahí, mantente en oración. Pero quizás tú hoy vienes por primera vez y llegaste a este lugar sin paz. Quizás llegaste a este lugar en angustia, en desolación, en ansiedad, en tristeza. Quiero decirte que el reino de Dios se quiere manifestar en tu vida. Y para que este reino se manifieste, hay un nombre: Jesús. Y puedes invitar a Jesús a que te muestre su reino de transformación y que pueda habitar en tu corazón. Cuando cantamos y decimos que en Él hay plenitud, estamos diciendo que Jesús viene a nuestro encuentro, llena toda nuestra vida. Las búsquedas se acaban y comienza una nueva vida transformacional en nuestro ser, que cambia nuestra lógica humana, que desafía a los sistemas humanos y que nos hace vivir, para los que no conocen, una locura. Pero para los que estamos en Cristo es poder de Dios. Si tú estás así, si tú estás con ausencia de paz, te quiero invitar en esta hora. Invites a Jesús a tu corazón. Hay un punto de partida. Jesús es ese punto de partida. Mientras estamos orando, si hay alguien que por primera vez hoy día dice: Jesús, te necesito. Necesito de tu reino, de paz, de gozo en el Espíritu. Si tú dices necesito, levanta ahí tu manito. Alguien va a ir a orar por ti, pero levántala alto para que podamos verla. Miren, atrás hay un varón que tiene su manito bien alta levantada, por favor.
Ahí está, detrás de Matías. ¿Hay alguien más que dice necesito de este reino? Ahí hay otra mano levantada, una hermana, una mujer. Que alguien vaya detrás también, en la última fila. Hay otra mano levantada. El reino de Jesús. De transformación, de paz, de gozo, de plenitud. ¿Hay otra mano? ¿Hay más manos levantadas? No te vayas sin Jesús, no te vayas sin Él. Y para los que ya estamos y tenemos a Jesús en el corazón, debemos proclamar este reino de transformación. ¿Y la gente cómo te va a creer? Viendo tu propia transformación. Iglesia, y esto significa que es confrontacional con nuestra forma de vivir. Porque en este reino, amar a los amigos no tiene mérito. En este reino debemos amar a nuestros enemigos. Este no es un reino que es por imposición del yo mando, sino que es un reino de humildad que dice: estoy dispuesta a ser la última de la fila y lavar tus pies. Este reino se predica no en un reino diciendo quiero ser poderoso, quiero ser famoso, sino este reino significa estoy dispuesta a renunciar a todas mis glorias, a todos, ¿verdad?, mis conocimientos, a todos mis títulos, para que solamente un nombre se levante, el nombre de Jesús. Iglesia, ¿estamos dispuestos a ser esos portadores de ese reino? ¿Cuántos lo quieren? Si tú lo quieres, levanta ahí tu manito. Levanta tu mano y vamos a orar y vamos a decir: Señor, cuando nos aflora nuestra propia humanidad, cuando nos afloran nuestros propios deseos, recuérdanos que somos portadores de un reino que trasciende, el reino de los cielos. No consiste en comida ni bebida, tu reino consiste en gozo, en paz. Ahí con tus manitos levantadas, dile: Señor, estoy dispuesto a ir. Estoy dispuesto. Ya sabemos, todos deberíamos tener nuestras manos levantadas. No es opcional. Es parte de ser hijo de Dios, proclamar su reino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos confronta, nos conmueve. Señor, tu palabra nos mide interiormente también. Señor, gracias. Gracias porque tu reino está en medio de Bethesda. Gracias, Señor, porque ahora juntos celebramos tu reino en medio nuestro. Gracias por tu sanidad, gracias por tu transformación, por tu restauración. Iglesia, ahora con tus manos al cielo, comienza a proclamar el reino que está en medio nuestro. Su reino de paz, su reino de gozo, su reino de nuevas oportunidades, su reino de perdón, de gracia inigualable. Es su reino el que está en medio nuestro. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor.